En los últimos años se han desarrollado diferentes descubrimientos. A partir de la revolución informática, la electrónica se ha venido beneficiando por su fabricación con silicio y fue aumentando de manera importante. Una aplicación dentro de la electrónica es el uso de los sensores. ¿Y qué es un sensor? Los sensores son dispositivos que detectan acciones o estímulos externos que permiten variar las características internas del mismo para evitar una respuesta. Los sensores funcionan dependiendo del tipo de medición que se necesite, como por ejemplo la luminosidad, la distancia, la presión, la temperatura. Todos estos elementos hacen que varíe algo dentro del sensor y podamos convertir esto en una señal. ¿Y cómo se convierte? Lo obtenido de este sensor debe pasar por un transductor, el cual hará que lo que se obtiene sea transformado en una señal, misma que será mostrada en alguna gráfica. Esa transformación de señal es lograda a través del uso de amplificadores operacionales. Una vez pasado este proceso, en muchas ocasiones, por no decir siempre, es necesario poder visualizar el comportamiento del sensor. Para ello se requiere un microcontrolador. Este dispositivo nos permitirá trabajar esas señales eléctricas para realizar operaciones de control, visualizaciones y mucho más. Para este proyecto se desarrollará un sistema de medición de temperatura con un sensor de temperatura PT100, termoresistencia RTD 20 a 450G, donde se pretende transformar mediciones de entre 0 grados a 100 grados centígrados a una cierta medida de voltaje que será leída por un Arduino y dicha medición será desplegada en forma gráfica en tiempo real. Para la realización de este proyecto se puede separar en 3 pasos muy importantes. Uno, la realización del circuito físico. En sí es conectar todos los componentes del circuito. Es un paso importante ya que si algún error está dentro del circuito, todo estaría mal. Una vez teniendo el circuito bien realizado, se realizará un programa en Arduino. La programación debe leer y desplegar correctamente los valores obtenidos del sensor de temperatura. Y por último, debemos de comprobar los resultados obtenidos con los esperados. Observar los valores obtenidos en la gráfica y compararlos con los esperados para poder tener una conclusión sobre el funcionamiento del proyecto. Es decir, ¿qué tan confiable es este? Una de las muchas aplicaciones de la electrónica es el uso de los sensores, que nos permiten realizar sistemas de medición y control de variables, tales como la temperatura, luz, nivel, presión o hasta la radiación. Los sensores son elementos electrónicos importantes presentes en cualquier sistema de medición. Por esto, su investigación, funcionamiento y aplicación son temas de interés. Los sensores son dispositivos que detectan acciones o estímulos externos que permiten variar las características eléctricas internas de los sensores para enviar una respuesta. Los sensores funcionan dependiendo del tipo de medición que se necesite. Dentro de los principales se encuentran el sensor de luz, el sensor de distancia, los sensores de proximidad, los sensores acústicos, los sensores de pieza eléctrico, los sensores de presión, los sensores de flexión, sensores capacitivos, sensores de temperatura, sensores de desplazamiento y hasta sensores de aceleración. Para nuestro proyecto utilizamos un sensor de temperatura PT100 de termoresistencia RTD. Estos sensores son resistivos y los PT100 son de una rama conocida como RTD, que es Resistance Temperature Detector, los cuales pertenecen a un grupo de sensores de temperatura con salidas resistivas. De todos los RTD que existen en el mundo, el PT100 es el que gobierna y domina el mercado, siendo de los más utilizados. Se le bautizó como PT100 porque cuando la temperatura está a 0 grados centígrados, la resistencia que se mide entre sus terminales es de 100 ohms. Una de las muchas peculiaridades
y de las más importantes de los RTD es que, y siendo más específicos de los PT100, es que se caracterizan por la proporción robusta que tienen. Debido a esta peculiaridad, tiene una gran aplicación en los ambientes industriales, además de que el periodo de vida que tienen es bastante alto. La linealidad es otra de las características principales que a una persona conduce a elegir un sensor PT100 en comparación a un NTC o a cualquier otro tipo de sensor. El que un transductor sea lineal significa que la función de transferencia tiende a ser recta, prácticamente perfecta, es decir, que al producirse un cambio de temperatura en la variable de entrada, se puede llegar a producir un cambio de proporcionalidad en la resistencia, pero de la variable de salida. Esto es algo que se distingue en la curva de calibración del PT100, lo cual en el eje Y se encuentra la temperatura y en el eje X está el cambio en la resistencia, que se encuentra entre los terminales del PT100. Para el cálculo de las resistencias que nos brinda el sensor, se ocupó la temperatura de congelación del hielo a 0 grados, el cual nos da una resistencia de 100 ohms, y para la temperatura de ebullición del agua, que es a 100 grados, nos dio una resistencia de 138 ohms. Con las resistencias obtenidas anteriormente, fue necesario diseñar un puente de Winston, el cual estuviera balanceado con la resistencia mínima, en este caso 100 ohms, y después de esto se realizaron los cálculos para la resistencia máxima, que vendría siendo 138 ohms. En este caso nos da un voltaje de salida de 155 milivolts, por lo cual es necesario obtener una ganancia de 32.12 para calibrarlo a 5 volts. En el diseño del amplificador de instrumentación fue necesario obtener una ganancia unitaria, para lo cual se hicieron los supuestos en el cual 2R sobre R0 es igual a 1 y R2 sobre R1 es igual a 1 medio, para de esta forma obtener una ganancia unitaria. Por lo tanto, se obtiene que la resistencia 2 es igual a la resistencia R igual a 1100 ohms y la resistencia 1 es igual a la resistencia 0 igual a 2200 ohms. Finalmente, en el desarrollo del amplificador no inversor se requiere una ganancia de 32.12, por lo que se da un supuesto en el que la resistencia F es igual a 2200 ohms, por lo que al resolver la ecuación nos da que la resistencia 1 tiene que ser igual a 70.63 ohms para obtener esta ganancia. El circuito implementado en la protoboard, de izquierda a derecha se ubica el puente de Winston, donde se colocó el sensor de temperatura PT100. A continuación, los siguientes tres op-amps representan nuestro amplificador de instrumentación, que elimina el ruido en el circuito. Y finalmente, el último amplificador es nuestro amplificador no inversor, que nos da la ganancia deseada. La simulación fue realizada en la plataforma de iCircuit, en la cual se mostrará una variación de resistencias entre 100, 124 y 139 ohms. Al poner una resistencia de 100 se balancea el puente, por lo que obtenemos una salida que se representa en color verde de 56.6 femtovolts, que es prácticamente 0 volts, que lo que es deseado. Al variar la resistencia y ponerla de 124 ohms, que esto representaría un aumento en la temperatura, obtenemos de salida 3.14 volts. Al variar la resistencia a una de 139 ohms, obtenemos la salida de 5 volts, que esto representaría una temperatura de 100 grados.
Gracias a Arduino nos fue posible imprimir la variación de temperatura que nos brinda este sensor. En este caso se está utilizando una bolsa de hielos para enfriar el sensor y bajar la temperatura a 0 grados. A continuación ponemos el sensor en agua hirviendo para ver cómo va aumentando la temperatura. Se puede observar que la velocidad de respuesta de nuestro sensor es muy óptima para nuestra aplicación. De igual manera, estos datos se pueden representar de forma gráfica como se muestra a continuación. Inicialmente, el sensor de temperatura se encuentra en una temperatura ambiente. Al mover el sensor de un medio frío a un medio caliente, se puede observar cómo la pendiente de este aumenta o disminuye drásticamente dependiendo cuál sea el cambio, como se puede observar en la gráfica. Dentro de las aplicaciones más reales o industriales de los sistemas de medición de sensores de temperatura, tienen muchas variantes dependiendo de qué es lo que queramos hacer con el entorno en donde estemos midiendo. Por ejemplo, mantener una temperatura específica es esencial para aquellos lugares o aquellas aplicaciones que requieran un manejo de equipo bajo ciertas condiciones de operación de temperatura. Por ejemplo, algunos centros o equipos de cómputo o almacenadores de servidores necesitan cierta temperatura dentro de la sala para que los sistemas o los equipos no se sobrecalienten de manera excesiva y que mantengan una temperatura y una ventilación constante. La ventaja de tener estos sistemas de medición de temperatura es que nos permite mantener un control más específico y nos permite tener la capacidad de respuesta al momento de medir la temperatura para mantener controles de calidad en estos entornos. Pero también hay otros casos mucho más cruciales en donde es necesario tener esta medición de temperatura en tiempo real o en un tiempo de muestreo determinado, como por ejemplo fabricar medicamentos, calentar ciertos líquidos en industrias alimenticias o mantener salas de refrigeración también en algunos sistemas más locales, a lo mejor de restaurantes. Entonces, la aplicación para un control de calidad y una mejor capacidad de respuesta es una de las formas en las cuales los sistemas de medición de temperatura juegan un papel muy importante. Pero no solo como parte de un control de calidad o un control de operación es que sirven los sistemas de medición de temperatura. También la detección de esta alza de temperatura, el momento que tenemos un sensor trabajando, también nos permite tener un sistema o una aplicación de prevención de seguridad. Por ejemplo,
Un equipo, aunque pueda realizar actividades a ciertas temperaturas o al entorno en el que se desarrolle puedan tener muchos rangos de temperatura muy alto, el sistema puede estar en riesgo de sobrecalentamiento y eso no solamente puede afectar al entorno en el cual está el equipo, sino también a lo que se encuentra trabajando, por ejemplo, como comentaba hace rato, en un sistema de refrigeración. Por ejemplo, los alimentos no tienen que llegar a ciertas temperaturas y el hecho de prevenir que lleguen a esas altas temperaturas es que se requiere un sistema de medición que sea efectivo y que nos muestre antes de que llegue a un pico muy alto de temperatura. Esto también nos permite interactuar más con el entorno y con factores externos dentro de los sistemas de medición. Y eso también provoca que los sistemas electrónicos de medición de temperatura nos permitan no solo saber el entorno, sino también nos permite saber internamente los equipos a qué temperatura están operando, cómo cada cuánto se están sobrecalentando y antes de que eso suceda nos permiten también darnos una alarma para tomar las medidas preventivas necesarias. Por lo tanto, los circuitos de detección de temperatura, sistemas de medición y muestreo en tiempo real son, tienen muchas aplicaciones de las cuales ya abordamos, pero también son muy importantes a la hora sobre todo de tener un control en el entorno y en los equipos que estamos manejando. Básicamente esas son algunas de las aplicaciones que tenemos de estos sistemas y que incluso nuestro sistema puede llegar a funcionar. Bueno, para concluir este proyecto, podemos decir que el objetivo principal se realizó de manera exitosa y obtuvimos los resultados esperados del sensor. El proyecto que realizamos nos ayudó para poder reafirmar los conocimientos que estuvimos viendo durante la clase de electrónica aplicada, donde en su mayoría trabajamos con OPAM en distintas configuraciones y estos conocimientos tuvimos que aplicarlos, ya que para que el correcto funcionamiento del sensor que usamos tuvimos que crear todo un circuito que funcionara como transductor y poder obtener un resultado legible y dentro de un rango creíble en el cual pudiéramos comprobar que funcionara de manera correcta. El uso de los sensores y sus distintas aplicaciones en la industria, como podemos comprender, es importante, además en algunos casos necesarios para poder obtener resultados de calidad y en producción. Asimismo, la aplicación de conocimientos de circuitos debe suponer un paso importante, ya que como pudimos aprender a lo largo de la realización del proyecto, para un correcto funcionamiento también integramos conocimientos de los sistemas, comprendimiento de las hojas de especificaciones, de componentes y su realización de manera correcta. Una de las partes más importantes y que tuvieron su complejidad fue la de hacer los cálculos para las resistencias, ya que para que todo el sistema funcione de manera correcta debemos calcular las resistencias para que saber también las ganancias que requerimos y que la salida al final pueda ser un voltaje legible. Un punto importante dentro del proyecto es que no todos los participantes tuvimos acercamiento con la relación física del circuito así como el programa. A pesar de ser conocimientos anteriormente adquiridos dentro de la carrera en materias de algunas anteriores, algunas ocasiones es útil reafirmar esos conocimientos e implementar los nuevos para poder tener conocimientos más amplios y extrapolar dichos conocimientos en futuros proyectos. El hecho de que no todos tuvimos ese contacto depende del hecho de que nos encontramos actualmente en una situación delicada en tema de salud mundial. Al encontrarse una pandemia global, la movilidad en general de los miembros del equipo se vio afectada, así como la adquisición del material para realizar el proyecto. Por eso mismo, al realizar el circuito se debía ser más cuidadoso porque al que algo no funcionara o quemáramos algo, pudiese afectar el tiempo en el que el proyecto quedara terminado. Pero bueno, a pesar de todo lo antes mencionado, y como ya dije antes, el proyecto se realizó de manera exitosa. El desarrollo de este proyecto fue sumamente enriquecedor debido a que se aplicaron todos los conocimientos adquiridos no solo en este curso de electrónica, sino en todos los anteriores relacionados con circuitos eléctricos. Por mi parte, quedo muy satisfecho al haber aplicado mis conocimientos de electrónica para poder diseñar este sistema de medición electrónica, ya que además de aprender a usar diferentes tipos de sensores, en este caso el PT100, que varía su resistencia conforme aumenta la temperatura, cual en compañía de un puente de Winston nos puede servir como un transductor. Esta señal, que nos va a dar un voltaje sumamente bajo, se puede amplificar con diferentes tipos de amplificadores. En este caso se utilizaron amplificadores de instrumentación para filtrar la señal y que tuviera menos ruido. Y de igual manera se utilizó un amplificador no inversor para obtener la ganancia requerida y de esta forma calibrar el sensor para que nos dé el valor de la variable física que queremos medir, en este caso temperatura.
Considero que realmente este ha sido uno de los proyectos más importantes y más retadores que he realizado en mi carrera. Sin embargo, debido a la situación actual en la que estamos viviendo, no se pudo realizar de la manera que estaba planeada por el profesor Gabriel Rosales, ya que inicialmente la información tendría que entrar por nuestro puerto USB sin la necesidad de utilizar algún microprocesador,